si la semana que viene habrá otra noticia de Negreira. Y de aquí 15 días habrá otra. Y en un mes y medio habrá otra también. Sabéis mi opinión del caso Negreira. Si tiráis de hemeroteca, que eso os gusta también, ¿no? De hemeroteca, para lo que os interesa, tiráis, ¿no? Pues si tiras, sabes mi opinión del caso Negreira. Yo nunca he tenido la sensación, nunca, y lo repito, que los árbitros nos han beneficiado. Nunca. No, si no es cuestión de sensaciones, ni tampoco esta es una noticia más. Xavi Hernández, el entrenador del Barça, puede desgañitarse quitándole hierro a la decisión del juez. Puede tratar de rebajarlo como si fuera un titular sensacionalista, puede incluso enmarcarlo en una campaña contra el Barça o contra Cataluña o contra quien sea. Y no tiene razón. La decisión que ha tomado el juez del caso Negreira es muy relevante. Y ahora vamos a tratar de explicarles el porqué. Antes de nada, reciban la bienvenida a La Brújula si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. Información, análisis, economía, deporte y lo que trasciende el deporte hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. La palabra clave es cohecho. Cohecho. El Barça ya estaba siendo investigado por un posible delito de corrupción deportiva, por haber mantenido en generosa nómina al número 2 de los árbitros durante casi 20 años. Lo que el juez instructor ha dejado escrito en un auto demoledor cambia el sentido del caso. Porque hasta ahora el Barça había sostenido que no se puede probar que los trencillas le hubieran favorecido con sus decisiones. Eso de las sensaciones de Xavi Hernández, que decía, yo jamás he tenido la sensación de que me han favorecido los árbitros. Si es que la cuestión ya no es esa. Lo que el juez ha decidido es que eso da igual, porque lo que le es imputable al Barça es un soborno. O sea, que esa inversión millonaria pacientemente realizada durante 18 años pudo obtener o no los beneficios esperados. Pero lo relevante es que era una inversión, y era una inversión para adulterar la competición, y eso ya es delictivo. Porque un cohecho no está sujeto a un carácter finalista, ¿eh? Se puede conseguir el objetivo que perseguía el cohecho, o no. Y eso no cambia el carácter delictivo del cohecho. O sea, no tiene por qué haber sido rentable. Basta con que haya sido. Y el juez considera que el Barça contrató y pagó a Negreira y a su hijo por una única razón, y es que Negreira tenía un cargo muy relevante en el Comité Técnico de Árbitros. Y eso se demuestra en el hecho incontrovertible de que cuando dejó de ser vicepresidente del CTA, también dejó de percibir el generoso sueldo que el Barça le había ingresado mes a mes durante 18 años. Claro, ¿dónde está lo arriesgado de la decisión del juez? En que el magistrado le confiere a Negreira funciones públicas, cuando hablamos de entidades privadas. Y ahí es donde se supone que golpeará la defensa del Barça. Voy a leerles el párrafo clave de este auto, que ya les digo que es un auto verdaderamente enjundioso, por cuanto cambia el sentido de un caso como de la gravedad del caso Negreira. Y este párrafo es el que yo creo que da la medida de la importancia de la decisión del juez instructor. Dice: el pago por el Fútbol Club Barcelona a Enríquez Negreira o a su hijo puede considerarse realizado en atención al cargo que desempeñaba el primero, pues los pagos se prolongaron aproximadamente durante unos 18 años. Fueron incrementándose desde los 70.000 euros iniciales hasta los 700.000 euros anuales. El Barça cesó en el pago tan pronto como Negreira cesó como vicepresidente del CTA, del Comité Técnico de Árbitros. Por deducción lógica, dice el juez, los pagos realizados por el Fútbol Club Barcelona satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual. De aquí se deduce también que los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el Fútbol Club Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto del arbitraje español. No obstante, añade el juez, las investigaciones de la Guardia Civil podrán confirmar estos extremos obtenidos por inferencia lógica. Ahora, si lo consigue demostrar la Guardia Civil, lo consigue demostrar y está bien, y hablaremos de otros añadidos a este caso. Pero es que no es necesario que el cohecho consiga el objetivo perseguido por el Barça con el soborno. Y eso es lo clave, y eso es lo que invalida además también la argumentación expresada por Xavi Hernández. No, si da igual que usted tuviera la sensación de que le habían favorecido o no. Aparte de que una sensación es algo bastante endeble, desde el punto de vista de la lógica jurídica. Pero es que además da igual.
insisto, seguro que un acuerdo imprescindible es que nadie pueda ser perseguido ni condenado por haber hecho algo que no es un delito. Por lo tanto, aseguro que el Partido Socialista es perfectamente consciente de ello, como lo demuestra el hecho de que llegamos a un acuerdo para la constitución de la mesa del Congreso, donde ya se establecía con claridad que había que acabar con la represión. Oriol Junqueras a las puertas del Parlamento catalán ha ampliado la lista de exigencias de Esquerra Republicana para una investidura de Pedro Sánchez. Fíjense que lo que pide el mártir del Prusés no es ya la amnistía, sino la legalización de un referéndum. Y me explico. Es que lo que pide Oriol Junqueras no es que se deje de perseguir a los que delinquieron, como Carles Puigdemont en 2017, sino que se deje de perseguir a quienes delincan a partir de ahora, por la razón lógica de que él considera que en 2017 no se cometió ningún delito. Pero las palabras se las lleva el viento, dirán ustedes, y es cierto. El problema es que ya hay hasta resoluciones parlamentarias, y eso sí ya compromete. Esquerra y Junts han registrado en el Parlamento la primera propuesta que fija unas condiciones comunes para respaldar la investidura de Pedro Sánchez. Ha sido una negociación dura entre ambas formaciones que se ha mantenido durante toda la tarde. Al final han llegado a un acuerdo in extremis, que se traduce en esto, y cito textualmente la resolución. El Parlamento se pronuncia a favor de que las fuerzas políticas catalanas con representación en las Cortes españolas no den apoyo a una investidura de un futuro gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración de un referéndum. En lo que se traduzca ese compromiso es donde está la clave. ¿Les vale con una mesa de negociación, con un mediador o no? ¿O quieren algo más sustancial? Y Sánchez. Bueno, Sánchez está a la mar de optimista. Hoy Pedro Sánchez ha hablado, y esto es novedad, porque después de permanecer silente en su escaño durante toda la sesión parlamentaria de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, al fin el presidente en funciones ha tomado la palabra, ha salido ya del parapeto de Óscar Puente. Claro que Pedro Sánchez ha hablado en un foro mucho más amable que el Congreso de los Diputados, un lugar donde sus palabras no van a ser replicadas y donde no se va a someter a las interpelaciones ni de Feijóo ni tampoco de los periodistas. Ha sido en un acto con los socialdemócratas europeos, es decir, controlando el mensaje. Eso ahorra muchas molestias. Por ejemplo, ¿ha pronunciado Pedro Sánchez la palabra amnistía? No. ¿Ha dado explicaciones de sus negociaciones con los independentistas? No. ¿Ha dicho cuáles son los límites que no está dispuesto a traspasar? No. ¿Ha respondido a alguna pregunta de alguna interpelación? No. ¿Ha cargado contra el PP por claudicar ante Vox? Y luego sí ha hecho algo que es bastante relevante, porque ha salido a reivindicarse a sí mismo como el tribuno de la gente. ¿Y por qué es esto relevante? Porque, hombre, el antecedente no es muy favorecedor. ¿Se acuerdan ustedes cuando era Podemos quien usurpaba el buen nombre de la gente y parecían la cofradía del buen gentío, que eran los intérpretes del espíritu del pueblo? Por encima de las mentiras, de las intoxicaciones, hasta incluso de las encuestas manipuladas, fue la gente la que salió a la calle para defender lo que tanto esfuerzo costó construir. Perdió la propuesta involucionista de la derecha y ganó, en definitiva, no el socialismo, ganó la gente, los derechos y las libertades de la gente. La gente, no sé si los 11 millones que votaron otras opciones a Feijóo o no son gente. Igual es que no son gente. Y entonces esos 172 escaños que votaron por la investidura de Feijóo, insuficientes, sí, pero 172, esos no representan a la gente. Bueno, y ahora que hablamos de coro parlamentario y de la degradación de la vida política, es que lo que se ha vivido en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid es estrictamente intolerable. El PP ha pedido la dimisión de un concejal socialista llamado Daniel Biondi. Y usted se preguntará, ¿pero quién es Daniel Biondi? Bueno, ya ha dimitido. Antes les decía, el periodismo consiste en explicarles que ha entregado el acta de concejal quien ustedes ni siquiera sabían que tenía un acta de concejal. Bueno, este Daniel Biondi es un concejal socialista. Durante la sesión de hoy, cuando se estaban discutiendo los asuntos del día, se fue al asiento del alcalde de Almeida y le dio así 3 palmaditas en la cara, de estas que son muy molestas, saben ustedes, porque es una de esas macarradas que en realidad es un acto violento
para incitar a la pelea. Porque imagínense ustedes que tocan la carita así 3 veces. Y de hecho, afortunadamente, la verdad es que la respuesta del alcalde de Almeida fue de una frialdad encomiable. Porque el hombre mantuvo las maneras, sí protestó y lo hizo airadamente, pero siempre sin perder el debido respeto a la Cámara y el decoro. Porque ustedes, bueno, imagínense, pues que viene un tipo y le da a usted unas palmaditas en la cara, en plan desafiante. Bueno, pues esto ocurre encima en una institución como es el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, escuchen lo que ha ocurrido. Señor presidente, creo que se ha producido un hecho que nunca se había producido en este pleno, y es que le tocara un concejal a otro en tono amenazante, como me ha tocado el señor Biondi la cara 3 veces. Ya sabemos No, y sobre todo... Guarden silencio, Biondi, está hablando el alcalde, por favor. Señor presidente, es que el señor Biondi ya amenazó a un diputado en la Asamblea de Madrid con que le iba a arrancar la cabeza. Es usted un violento en los plenos, señor Biondi, y no se lo voy a permitir. No me vuelva a tocar jamás la cara. Jamás. Y señora Maroto, espero que tome medidas, porque jamás se puede tocar, como ha hecho Almeida interpela a la jefa de filas de Biondi, Reyes Maroto, luego media, como escucha el presidente del Pleno. Alguien acompaña al señor Biondi fuera del salón de plenos. Por favor, ruego a los servicios de la Cámara que saquen a... Biondi sigue gritando desde su asiento y no abandona la Cámara hasta que se le acerca un señor de los servicios de la Cámara y le invita a largarse. La verdad es que ya en frío la reacción ha sido rápida, al menos, y Biondi anunciaba eso a las 7 de la tarde, que entregaba el acta de concejal, y los dirigentes del PSOE madrileño han pedido disculpas por su comportamiento y, bueno, así han zanjado el asunto, tanto Reyes Maroto como Juan Lobato. Bueno, el señor Biondi tiene que hacer un cursito de control de la ira, porque no es la primera del señor Biondi. Ya lo decía Almeida. Es que hace un tiempo no demasiado amenazó a un concejal de Podemos con arrancarle la